17 al 20. Déjame hacerte un resumen rápido de esto. Ya vimos que Juan tiene una visión, bueno, más bien Jesucristo tiene una visión que el Padre le da. Luego el Señor Jesucristo se la da a su ángel y el ángel se la da a Juan y Juan nos la da a nosotros. Ese es el orden como vino la visión del cielo. Entonces, esta visión es una revelación de Jesucristo. Prácticamente todo el capítulo 1 podríamos llamarlo la cristología bíblica, ¿no? El capítulo 1 es toda una revelación de Jesucristo, toda una quitar el velo para poder ver quién es Jesucristo como sacerdote, como el testigo fiel, como tantas cosas que lo ve aquí Juan, ¿no? El alfa, la omega, o sea, todo lo que dice aquí la Escritura, como el que nos libró, como el que nos lavó con su sangre, todo eso. Luego el capítulo 2 y 3 habla de la eclesiología, que es el tratado de la iglesia, es decir, ahí está escrito todo el rollo sobre la iglesia. Ahí está escrito toda la voluntad de Dios con respecto a la iglesia en los tiempos en que Juan escribió todo esto, porque le dijo el Señor, le dijo, escribe esto y más de 5 veces le dice que escriba las cosas. Qué importante es que de repente la gente escriba cosas, y Dios le dijo que escribiera eso. Entonces, todo es el tratado de la iglesia. Ahora, la iglesia existió en aquel entonces, obviamente, estas 7 iglesias en Asia. Existió Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, todas las que estuvieron en Filadelfia. Y Dios les mandó una carta, o se les mandó una carta por medio de Juan. Les hizo llegar la carta, pero lo que Dios estaba hablando aquí también era profético. Era la situación que iba a existir y prevalecer en la iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. Entonces es interesante que hay un mensaje muy marcado aquí en las iglesias, o el mensaje a la iglesia es arrepiéntete. Entonces es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Es un tiempo en el que la iglesia se tiene que arrepentir. Si tú estudias la historia de la iglesia desde la partida de Jesucristo hasta pasar por todo el rollo de cómo se formó el romanismo, de la edad oscura, de la reforma y de todo lo que ha salido ahí a través de la historia hasta llegar a nuestros días, te vas a dar cuenta cuántos pecados los cristianos han cometido en el nombre de Dios, cuántas cosas torcidas han hecho, cómo salieron 1000 religiones de algo que no debía haber sido una religión. De ahí están los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos, los wesleyanos, todos esos están, y los católicos romanos también, que dice que son los únicos. O sea, no miles, pero un montón de religiones que salieron, y de ahí se derivaron otros tantos más, ¿no? Torcidos y chuecos, como son los adventistas del séptimo día, como son los testigos de Jehová. O sea, de ahí han salido muchas derivaciones, ya de a tiro torcidas y chuecas, ¿no? Aún el mormonismo podemos decir que salió de por ahí, de todo eso. Entonces la gente se ha imaginado un Dios que no existe, un Dios fuera de la Escritura. Satanás ha trabajado para hacer todo esto en la historia de la iglesia, y es interesante porque cada iglesia, cada periodo de la iglesia está representado en una de las iglesias que está aquí, ¿no? Éfeso es tal vez la primera iglesia después de los discípulos. Luego vemos el mensaje, por ejemplo, de Esmirna, que es otra época. Luego el mensaje a Pérgamo, en donde vemos otra época. Luego el mensaje a Tiatira, donde es otra época, y así hasta Filadelfia. Pero casi en todo el mensaje es arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y la iglesia necesita saber que estamos viviendo ahorita un tiempo en el que necesitamos arrepentirnos. La pregunta es: ¿de qué nos necesitamos arrepentir? Eso lo necesitas averiguar delante de Dios. Pero como iglesia necesitamos arrepentirnos de las faltas que
se han cometido como iglesia y que están escritas aquí, donde se han tolerado cosas, donde se ha hecho hincapié en algo que no es, donde se ha perdido el amor al Señor, donde muchas cosas han pasado, de las cuales la iglesia se tiene que arrepentir. Es el tiempo del arrepentimiento. No es el tiempo de decir Dios te va a dar más, Dios te va a dar mucho, tú pagas tus deudas y Dios te va a dar más y bla, bla, bla. No, eso no es el tiempo. Es un tiempo de arrepentimiento, porque Cristo viene pronto. Entonces vamos a los versículos 17 al 20, por favor, de Apocalipsis 1, y oramos después de eso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Eso está bien interesante. Fíjense, Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿no? 22 capítulos. Entonces, en los capítulos, hagan de cuenta que estamos leyendo aquí Apocalipsis y nos encontramos aquí con el versículo, este versículo que acabamos de leer, el 17, y nos metemos en él, ¿no? Y empezamos a ver qué implica que Él es el primero y el último, qué implica que él le dijo a Juan: no temas, porque yo soy el primero y el último. Entonces, vemos que cada versículo te puedes meter en él y averiguar un montón de cosas que te dan una amplitud, porque todo está escrito en la Biblia, lo que está aquí está escrito en la Biblia. Pero cuando empiezas a acomodar los textos y cuando empiezas a ver de qué se trata todo esto, la vida cristiana entiendes muchas cosas que no entendías antes, ¿no? Entonces aquí dice: cuando le vi, caí como muerto, está hablando Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y luego dice el 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ya lo hablamos de este misterio, y hablamos de los misterios que hay. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Entonces, vamos a entrar en todo esto, pero vamos a hacer énfasis en los versículos 18 y 19. Vamos a ver por qué no es una llave, sino tiene varias llaves de la muerte y el Hades. ¿Y qué implica eso? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Así es que ahí nos vamos a meter. Padre, en esta mañana te damos gracias. Yo te doy gracias por todos los que están acá, Señor, en esta hora. Y aún por los que no pudieron venir, que seguramente algo extraordinario se les atravesó. Pero te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, pueda recibir tu palabra esta mañana, y que podamos entender la seriedad de los tiempos, Señor, que estamos viviendo, y las cosas, Padre, que están escritas aquí con respecto a todo esto. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que en todo esto, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre. Amén. Este versículo donde le dice, bueno, esto de que cayó como muerto no fue Juan el único que vivió eso, ¿no? Lo vivió Daniel, lo vivió Moisés, lo vivió Isaías, lo vivió creo que Ezequiel también. Hubo varios que pasaron esto de un lado, y de otro lado, cuando iban a arrestar a Jesús, él dijo: yo soy, y todos se cayeron ahí también. Entonces hubo muchos que cayeron así, como cuando lo vieron, cayeron como muertos, dice la escritura ahí. Pero lo interesante es que aquí dice que Él es el que vive y estuvo muerto. Dice: yo vivo, o estuve muerto, pero vivo, ¿no? Y vemos claramente que el que está hablando aquí es Cristo, obviamente. Pero hay un detalle aquí, fíjate. Cuando Moisés habló con Dios, los judíos y aún hasta los musulmanes podrían opinar y decir: bueno, pues
Eso fue Dios, el Padre, pero aquí nos estamos dando cuenta de que el mismo efecto que producía la gloria del Padre, la produjo el Hijo. Es decir, el efecto que produjo Dios cuando se les mostró en el monte Sinaí, la gente se quería morir, o sea, decía, para todo esto, Moisés, y así no queremos oír a Dios porque la cosa está demasiado gruesa. Entonces, podrían decir que es el Padre el que produce este efecto, pero aquí vemos que el Hijo produce el mismo efecto, ¿no? Porque en gloria el Padre y el Hijo es el mismo. El Hijo es el Padre y el Padre está en el Hijo. Hay una coinherencia, coexistencia entre ellos, el Espíritu y el Espíritu. Entonces el Espíritu es el Hijo y el Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en ellos son la Trinidad. Así es que vemos que esto lo produjo también el Hijo, el hecho de que cayó como muerto aquel otro, porque el que está hablando aquí obviamente es Cristo. Estuve muerto, mas he aquí, ¿no? Y aquí estaba presente delante de Juan en gloria el Señor Jesucristo, y le dijo: he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, dice, estás frente al eterno, estás frente a la eternidad, Juan. O sea, no tengas miedo, no temas, he aquí que yo estuve muerto y vivo, ¿no? Por los siglos de los siglos. Así es que demostró que no hay nada contra él. Él pasó por la muerte y salió. Nada hay contra Dios. Nadie puede hacer nada contra Dios. No hay ningún poder en el universo que pueda hacer algo contra Dios. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Entonces dice: aquí estoy, Juan, no temas. Yo soy el que está aquí contigo. Así es que Él es el primero y el último. Y el Señor seguramente le quiso decir esto: si me mataron, no te preocupes, aquí estoy vivo. O sea, estuve muerto, me mataron, pero fue un rato. O sea, yo tuve un tour por la muerte, y de ahorita vamos a hablar de todo eso. Y entonces le decía el Señor Jesucristo: pues mira, aquí estoy otra vez. Ya me habías visto muchas veces con los apóstoles, porque Juan era el que se recargaba en el pecho del Señor Jesucristo. Ahí lo vio, 40 días estuve contigo también, después de muerto y de que resucitó. El Señor se les apareció por 40 días y ahora estás aquí en Patmos hacia el final del siglo I, Juan, y yo te estoy mostrando algo y estás frente a mí. Y estás diciendo: he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces le añade algo que es muy importante, y en esto es en lo que yo quiero detenerme un poquito. Y le dijo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nadie se muere si Él no quiere, y nadie vive si Él no quiere. Así es que quiero hablarte de quién es el dueño y el portador de estas llaves. El Señor Jesucristo, ya resucitado, en este pasaje lo vemos, Él puede decir eso: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él habla en plural, dice las llaves, no dice la llave, las llaves. Es decir, hay llaves para la muerte, por lo menos más de una sí hay, de perdida 2, ¿no? Pero también hay llaves para el Hades. Entonces aquí habla de la muerte y habla del Hades, que son dos cosas diferentes: la muerte y el Hades. Y la muerte, hay llaves para la muerte y hay llaves para el Hades, dice el Señor Jesucristo. Entonces, en esta palabra del Señor Jesucristo, la muerte y el Hades están relacionados. Hay una relación entre la muerte y el Hades, aunque no son lo mismo, hay una relación entre ellos dos. Por ejemplo, si seguimos adelante en Apocalipsis, en el cuarto sello, en el capítulo 6, vamos ahí por favor, de Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 8, dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía. Ahí vemos otra vez la relación de la muerte y el Hades. Dice: y la muerte le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, aquí aparece la muerte otra vez y el Hades que le seguía. Otro pasaje donde podemos ver la relación entre la muerte y el Hades, y podemos ver esta relación, es en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y aquí hay que poner mucha atención en esto, en este pasaje, porque ahí se nos va a esclarecer un poco más lo que quiere decir las puertas y las llaves de las puertas. Fíjate,
Dice Apocalipsis 20, versículo 13. Cuando tú llegas al capítulo 20, en el versículo 13, ¿sabes dónde estás parado? En el juicio del trono blanco. O sea, cuando tú llegas al capítulo 20 y llegas al versículo 13, estás parado viendo lo que está ocurriendo con el juicio de Dios ante el trono blanco. Este juicio de Dios en el trono blanco no es el juicio que le va a hacer a sus hijos, porque ese va a ser ante el tribunal de Cristo. Pero el juicio del trono blanco va a ser para todos los que están condenados y se van a ir al infierno. Todos los que despreciaron a Cristo, todos los que despreciaron a Dios, todos los que hicieron con su vida lo que se les dio la gana, y todos los que dijeron que Cristo era una leyenda y que vivió en Cachemira y que hizo esto, hizo aquello. Todos esos van a estar ahí, y todos los que lo despreciaron van a estar ahí. Entonces, ahorita en el capítulo 20, versículo 13, estamos en pleno juicio del trono blanco, el juicio final, y ahí dice Juan en el versículo 13: y el mar, escuchen esto, entregó los muertos que había en él. Y aquí hay que llamar un poquito la atención que hasta el día del juicio una porción de los muertos estaban en el mar. Ahí estaban en el mar hasta el día del juicio del trono blanco. Ahí estaban en el mar los muertos, y entonces el mar los entregó. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí fíjense, habla en plural. La muerte es uno, el Hades es otro. Y había muertos en la muerte hasta el día del juicio final, y había muertos en el Hades hasta el día del juicio final. Hay un lugar que se llama muerte, un lugar que se llama Hades, y el uno entregó a los muertos en el día del juicio final, y el otro, el Hades, también entregó a los muertos. Entonces vemos que está el mar, está el Hades y está la muerte. Ahorita vamos a ver dónde se quedan unos y cómo está el asunto aquí, de lo que habla la Escritura. Pero la muerte es una parte, el Hades es otra parte, el mar es otra parte, y todos están ahí hasta el día del juicio final, donde van a resucitar para condenación. Hermanos, eso en verdad nos tiene que poner a pensar muchas cosas en nuestra vida, y tenemos que recapacitar. Yo quiero insistirte, estamos en la época del arrepentimiento, según Apocalipsis 2 y 3. Es la época del arrepentimiento. La iglesia se tiene que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir cada uno. La iglesia tiene que decir: Señor, perdónanos si ha estado mal el asunto en esto, en aquello. Pero tú en tu vida particular tienes que pensar qué es tu corazón, quién eres tú, y reconocer que si hay algo que no está bien ahí, inmediatamente llévalo a la presencia de Dios y recapacita sobre eso y pídele perdón a Dios, porque muchos no piden perdón, son como son y les vale un cacahuate que sean como sean, siguen siendo como son y no les importa. Creen que así van a estar toda la vida y van a poder ser aprobados delante de Dios. Ese es uno de los errores más graves que podemos cometer los seres humanos. Necesitamos ser transformados. Por años les he hablado de la transformación en la Escritura, ¿no? La transformación. Para poder llegar a la glorificación de los hijos de Dios, necesitamos la transformación. Entonces necesitamos ser transformados, necesitamos buscar eso. Lo de aquí se va a acabar. El día que te mueres se acabó todo. Tus negocios, tu escuela, tus títulos, tus logros se acabaron aquí. Ya eso dejó de existir. ¿Y cuánto tiempo piensas que puede estar? Tú dices: no, pues tengo 36 años. 36, pero no sabes si vas a vivir para el siguiente año. ¿O si sabes? Digo, esperemos que vivamos 30 años más con salud. Pero no sabemos. Entonces no podemos estar pensando o estar dejando a un lado un montón de detalles que hay en nuestra vida que necesitan ser compuestos. Es un tiempo de arrepentimiento. La era que estamos viviendo es un tiempo de arrepentimiento. Hace varios años se juntaron 30 pastores en el Bajío, y yo les compartí acerca del arrepentimiento. El que me invitó para hablar de eso, los pastores estaban compungidos. Él los conocía, yo no los conocía. Eran como rancheros, porque son de rancherías de ahí, no sé, de varios lugares de por ahí, cerca de Irapuato, Guanajuato y Juventino Rosas, no sé, de por ahí de esos lugares son. Hay muchas rancherías y algunos llegaron. La cosa es que llegaron 30 pastores, entre un montón de gente que llegó al evento ese.
pero a mí me pusieron a compartir con estos 30 pastores. No me pusieron, yo sugerí que quería compartir con ellos y los tuve ahí. Y les hablé de las cosas que nos tenemos que arrepentir y estaban compungidos. Pero el que organizó todo esto es orgullosón, trae cierto orgullo ahí. Y yo le dije, oye, tenemos que hablar con estos pastores más, hay que hablarles de esto, ellos no conocen todo esto. Y sí, un día, y ya, no, lo dejó ahí. Como él los conoce, pues yo no los conocía. Pero qué urgencia hay de esto. Una vez fui también a otro lugar en el estado de Michoacán a compartir con los pastores y estaba yo compartiendo acerca del arrepentimiento, porque yo traía como una carga de... Yo entiendo que los pastores se tienen que arrepentir de muchas cosas, pero también la congregación. Pero si los pastores no lo hacen primero, la congregación tampoco lo va a hacer. Entonces estaban oyendo, fíjense, así estaban unos. Mientras yo estaba hablando, digo, ¿quiénes son esos? ¿Los habrá puesto Dios? Y había como 25 en ese lugar. Ese fue en Michoacán, en el estado de Michoacán. Entonces uno dice, Señor, ¿cómo tu mensaje de arrepentimiento, según Apocalipsis 2 y 3, va a llegar a las personas? Y a todos creen que son los super ungidos, los que están llenos de un montón de cosas, porque además les salen bien algunas cosas. Entonces hablan de testimonio de Dios. Pero yo a veces digo, Señor, tú no puedes engañar a la gente. O sea, tú no puedes estarle dando a la gente ciertas riquezas o ciertas prosperidades y hacer a un lado lo otro cuando lo importante no es eso. Entonces yo a veces pienso, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, no creo que sea siempre, yo creo que Dios está ahí también metiendo su mano, pero yo pienso que muchas veces no es Dios el que prospera a las personas. Yo creo. Porque el mensaje de Dios es otro en la Escritura, es otro. No es la prosperidad económica. No es el manipular a la gente ni sentirte el más alto de todos. Y un montón de gente se cree así. Ese no es el mensaje de la Escritura. Entonces, en aquel día, no estoy hablando de estos, seguramente estos son salvos. Estoy hablando de los que no son salvos, de aquellos que los retuvo la muerte, los retuvo el mar, los retuvo el Hades. Y en el capítulo 20, versículo 13, que estamos en el juicio, en el gran juicio final, el Hades entregó a sus muertos, el mar entregó a sus muertos y la muerte entregó a sus muertos. Había muertos en el mar, había muertos en la muerte y muertos en el Hades. Había muertos en 3 lugares: en el mar, en la muerte y en el Hades. Ahora, hasta el día del juicio final fueron entregados. En ese día del juicio final, mis hermanos, el mar los entregó, el Hades los entregó y la muerte también los entregó. Y entonces, versículo 14, dice que fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la Escritura. Entonces la muerte segunda es el lago de fuego, o sea, un lugar, pero en la muerte primera había muertos en el día del juicio final. En el Hades había muertos hasta el día del juicio final y en el mar había muertos hasta el día del juicio final, dice aquí Apocalipsis. Ahora, que hubiera muertos en la muerte nos indica esto, que la muerte, mis hermanos, es como se llama en algún lugar, en algunas regiones de sombra de muerte, se le llama así, y es lo que se llama tánatos en la palabra griega, es el tánatos, ¿no? Pues ahí viene la tanatología, ¿no? Cuando te hablan de cuando ya se va a morir alguien y te explican algunas cosas, obviamente no te explican la Biblia, pero te hablan de ese rollo, ¿no? de la muerte. Y yo quiero que veamos algunos versículos que nos hablan de
una manera misteriosa acerca de todo esto. Cuando yo te digo algo misterioso, te digo algo que está escondido, que está ahí, que tal vez no se ha descubierto o pocos lo han descubierto o no se habla de esto, ¿no? Porque está escondido. Un misterio es algo que está ahí para descubrirse. Entonces Dios tiene mucho misterio y aquí se habla acerca del Tánatos de una manera misteriosa en un montón de pasajes de la Biblia que son los que quiero nombrar ahorita. En primer lugar, la Biblia nos habla de puertas de la muerte y del Hades. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo tengo las llaves de las puertas. Hay unas puertas, ¿no? Hay puertas, o sea, aquí hay una y hay otra, arriba hay otra, allá de aquel lado hay otra. Vamos a suponer que este fuera el Hades y la muerte y entonces Arturo tuviera las llaves. Entonces dije, yo tengo las llaves de aquí y él puede abrir y cerrar, allá él es el encargado, él es el dueño, él tiene todo así, ¿no? Bueno, así es Jesucristo, él tiene las llaves de acá. Así es que lo primero es que vamos a Job, por favor. Job tiene muchos secretos. Hace años yo di un estudio sobre Job, no sé si se acuerdan, en el milenio pasado. Y no lo terminé. Hasta se me quedó grabado, es lo primero que he empezado y no terminé, porque todo lo demás lo hemos terminado, casi todo. Pero ahí se me quedó muy grabado que ese no lo terminé. Bueno, mira, vamos ahí a Job capítulo 38, por favor. Vamos a entrar ahorita a una conversación que Dios tuvo con Job. En esta conversación, todo el contexto de la conversación es algo muy interesante, que yo te hablé en la otra ocasión de esto, porque por 30 y tantos capítulos, Job y sus amigos estuvieron hablando de Dios. ¿Te acuerdas que te hablé de eso? Estuvieron ellos hablando de Dios y Job renegaba y decía, no, que para qué nací, ojalá me hubiera muerto, y para qué me parió mi madre, para sufrir todo esto. Estaba el pobre que se lo cargaba el tren porque la carne se rascaba con una vara y se le caía. Entonces estaba en un sufrimiento y una situación difícil el Job. Fue a ver si lo consolaba a su esposa y su esposa le dio un consejo muy, muy interesante y le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa, ¿no? Entonces el pobre se fue ahí con su lepra, con su carne que se le caía y le llegó Bildad y los otros amiguitos que estaban ahí y empezaron a platicar y a tratar asuntos con él y hablar con él, y entonces ellos le hablaban bien de Dios, ¿no? Los amigos decían, no, pero es que el Altísimo y acá y que el Omnipotente y que ahora ponte a cuentas con él y tu casa quién sabe qué y un montón de cosas, ¿no? Entonces, y Dios estaba observando esta plática. Dios estaba, yo imagino al Señor, a Dios, al Señor, a Dios, al Dios de la gloria, ¿no? Así como diciendo, muy bien, muy bien, muy bien. Y al final, todo lo que dijeron los amigos de Job estaba reprobado a los ojos de Dios, aunque habían hablado bien de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que si tú y yo no hablamos lo que la Biblia dice, no podemos inventarle cosas a Dios, como un montón de cristianos le inventan. Hay cristianos que creen que es fácil decir, es que Dios me dijo, Dios me habló y me dijo, dicen ellos. Como me encontré aquí una familia que venía por 1000 años, estuve viniendo aquí, no 1000, pero como 800. Estuvieron viniendo aquí de toda la vida, toda la familia, y como los mayas, de la noche a la mañana se desaparecieron. Pero en las bodas todo el mundo llega. Entonces hubo una boda y ahí me encontré a esta familia. Y fui a su mesa y los saludé y le dije, ¿ustedes por qué se fueron? Se sumaron como la espuma del mar, se fueron. Y era el tiempo de Dios. Dios nos habló. Imagínate Dios, hijitas, ya es el tiempo, lárguense de aquí. ¿Tú crees que Dios va a hablar esas cosas? Lo peor es que se lo creen y te dicen que sí, que Dios les habló. Y que Dios le dijo, ya es tiempo, ya vete. ¿Tú crees que Dios va a bajar o se te va a aparecer o te va a hablar para hablarte esas tonterías? ¿No será que el Espíritu de Dios te va a revelar las cosas de la Escritura, las cosas de tu corazón, las cosas donde necesitas restauración? Sin embargo, un montón de gente piensa así. Es que Dios me dijo. Qué miedo. La verdad, qué miedo. Si tú lees el capítulo 23 de Jeremías, vas a ver lo que Dios habla de aquellos que hablan cosas que Dios nunca dijo y dicen que Dios las dijo.
Jeremías 23, apúntalo ahí, en tu casa lo lees y verás cómo piensa Dios de todo esto. Bueno, entonces, aquí vemos una plática, una conversación que Dios tuvo con Job y le dijo en el versículo 17, ya me pasé a otro lado. Job 38, 17. ¿Ya lo tienen? Cuando Job estaba ahí hablando y oye la sabiduría de Dios, ya se queda callado, pero Dios le dice esto: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Job? ¿Cómo si no te crees tan sabio? A ver, ahí te van unas preguntitas. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte, Job? Le dijo. Entonces, en esta plática, Dios le pregunta esto. Ahora, ¿de qué hablan estas preguntas Dios? De la muerte y de las sombras de muerte y de las puertas de la muerte y de las puertas de la sombra de muerte. No habla solamente de una puerta. Digamos que la persona que muere cruza una primera puerta, pero a la muerte le sigue otra puerta. Es decir, una persona se muere y cruza una puerta que es de aquí a la muerte, pero hay otra puerta que va a cruzar, según lo que dice la Escritura. Hay otra puerta que va a cruzar. Todos hermanos que se han ido de aquí ya a la presencia del Señor han pasado por esto. Entonces, vemos que a la muerte le sigue otra puerta. Vamos a Lucas 6, 16, 22. El Señor está hablando del rico y de Lázaro, que murieron uno después del otro. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta frase, llevado por los ángeles, significa que los ángeles estuvieron ahí en el momento en el que él cruzó la puerta. Él cruza la primera puerta, los ángeles estaban ahí diciendo: ven, es tu tiempo, vámonos. Y entonces lo llevaron, los ángeles lo introdujeron. Nadie se puede introducir ahí solo. Los ángeles lo introducen. Hay un pasaje en la Escritura, creo que es en un salmo, que aún la muerte de sus santos es hermosa para Dios. Es como si te estuvieran, cuando tú eres un hijo de Dios, es como si te estuvieran recibiendo o esperando ahí para decir: bienvenido, ¿no? Vente, vamos para allá, a donde tienes que estar. Pero los que se mueren sin Cristo, yo no sé qué esté pasando. Me acuerdo de una persona que alguien me dijo: hermano, vayan a orar por él porque no se puede morir. Lleva una semana que los doctores dicen: ya se va a morir, no se puede morir. Está renegando y hablando cosas feas, ¿no? Hay gente que en su muerte es fea, es muy fea. Y lo que nosotros no sabemos en la cuestión del mundo espiritual es que los demonios también están ahí, los espíritus malignos también están ahí torturando a las personas. Y en la agonía pasan cosas muy raras. Otros se van en paz, ¿no? Se van en paz con Dios, y este es el caso de Lázaro. Entonces fue llevado por los ángeles. Los ángeles estuvieron en el momento en que él cruzó el primer umbral de la muerte, la primera puerta de la muerte, y entonces dice aquí la Biblia que lo llevaron, es decir, lo atravesaron por la muerte y luego lo llevaron al Seol. Entonces los ángeles dijeron: vente por aquí, y yo creo que Lázaro ha de haber dicho: ay, ¿qué es eso que está ahí? Eso no es para ti, vente tú de este lado. Y lo pusieron en el seno de Abraham, porque él vio seguramente a aquellos que estaban en tortura, porque en el Seol, el lugar de los muertos, había en aquel entonces, o sea, antes de que Cristo resucitara, estaba el seno de Abraham, donde iban a descansar aquellos que habían dormido con la esperanza de Cristo. Entonces iban a descansar ahí, pero había una cima y del otro lado de la cima estaba un lugar de tortura en donde eran llevados aquellos que morían sin Cristo. El caso fue de aquel que hacía banquetes y que despilfarraba y que se la pasaba en pachangas todo el tiempo, ¿no? Que era el rico. Ahora, abajo de eso hay otras cosas más. Hay otras cuevas, hay otras no cuevas, hay cavernas, hay fosos, hay pozos, hay prisiones donde hay otras cosas encerradas ahí. Los ángeles de los que habla Judas, que dice que dejaron su dignidad, y de los que habla Pedro, que si en aquellos tiempos no perdonó ni a los ángeles que cayeron, sino que los metió en cárceles de maldad, ellos están también más abajo, en otro lugar muy especial, se llama el Tártaros, está más abajo de lo que era esto que le llama aquí la Biblia el Seol, o sea, el lugar de los muertos. Entonces lo llevaron al seno de Abraham.
al que antes de venir Cristo y resucitar todos iban ahí a ese lugar, al Seol, debajo de la tierra. Pero había un lugar en donde, insisto, estaban los perdidos, el lugar de tormento, y en donde estaban los que tenían esperanza y descanso. Pero dice, fue llevado por los ángeles. Entonces, los ángeles le hicieron recorrer desde la muerte hasta llegar al seno de Abraham. Y le dijeron, vente, es por acá, ¿no? Eran sus guías, lo llevaron hasta allá, los ángeles de Dios. Dios los mandó. Una vez averiguando los nombres de los ángeles en el libro de Enoc, quiero aclarar, el libro de Enoc no es inspirado, no está en el canon bíblico, pero la Biblia lo nombra. Y en ese libro hablan de los ángeles buenos y los ángeles malos que pecaron contra Dios, rompiendo los principios de su dignidad. Y uno de estos ángeles le llaman el ángel de la resurrección. Ahí a mí me llamó mucho la atención, porque cuando Cristo resucitó, que lo fueron a buscar, había un ángel sentado ahí, dice, ¿a quién buscan? Pues no, pues a Jesús. Dice, ¿él resucitó? ¿No? Entonces hay un ángel de la resurrección, hay un ángel que pelea contra los principados, hay un ángel, o sea, hay miles y millones de ángeles que sirven a Dios. Hay ángeles, arcángeles, querubines, terafines, y todos ellos sirven a Dios para los propósitos de Dios. Y hay unos ángeles que son enormes, que son capaces de partir un continente en dos, de un golpe o de algo, ¿no? Como lo son ellos. Entonces, acuérdate que hay ángeles en diferentes puntos cardinales ahí en Apocalipsis que detienen los vientos, que están en los mares. O sea, tú te paras en el mar y no eres nada. O sea, te paras en el mar y es como una pulga acuática o piojo acuático. Tan solo se te aparece un tiburón de 5 toneladas y pareces un insecto, ¿no? Y si te aparece una ballena azul, parece un microbio. Y si te aparece Apolión, pareces nada. Entonces, pero estos ángeles se paran en el mar. ¡Fup! O sea, no son angelitos así de 1.50, ¿no? Son unas cosas impresionantes. Bien, ahora, ¿en qué me quedé? Que son llevados al seno de Abraham, ¿verdad? Antes de venir Cristo, iban ahí unos al lugar de tormento y otros al lugar de descanso. Entonces, los ángeles, decía, que le hicieron recorrer desde la muerte hasta llegar al seno de Abraham y fue llevado. Ahora, ese recorrido implica la primera puerta y otra puerta más allá. Entonces, cuando dice puertas, mínimo, pues obviamente podemos hablar de 2, pero seguramente hay más. Pero por lo menos podemos hablar de 2. Una para pasar de la vida a la muerte y la otra para pasar de la muerte al Hades, porque acuérdate que la muerte es una cosa y el Hades es otra. La muerte entregó sus muertos y el Hades entregó también sus muertos. Entonces pasan de la muerte al Hades, aunque pueda haber más por lo que dice Proverbios 7:27. Vamos allá a Proverbios 7:27, por favor. Camino al Seol es su casa. ¿De quién están hablando? De una prostituta. Todos los que les gusta ir con prostitutas, vean por qué camino andan. Dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, parece ser que hay otro camino al Seol, la casa de una mujer ramera. Es un camino y todo un camino, dice aquí, al Seol. Y empieza por la prostitución, por la fornicación. Y entonces cuando una mujer se prostituye, ella es un camino a algo. Y el que se llega a la prostituta anda por ese camino, el camino de la muerte o el camino al Seol. Eso está espantoso. Entonces conduce a las cámaras de la muerte. Entonces habla de varias cámaras de la muerte. Tenemos que suponer que cada cámara tendrá su puerta, ¿no? Y entonces Dios le dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Fíjense en que había muertos en Apocalipsis en la muerte, pero no podían salir de ahí.
Se quedaron atorados en la muerte. Y esos, ahí se quedaron. O sea, se murieron y ¡pup! Se quedaron en la muerte. Ni siquiera al cielo pasaron. Entonces la muerte dice otro más y ahí los amontonan. Ahí los tienen. Pero son almas. Y están conscientes de que están en una prisión de muerte. Y ellos van a decir, ¿por qué algunos los ángeles los llevan a otro lado y a nosotros nos dejan aquí? Pues pregúntate nada más qué hiciste en tu vida. Que se pregunten si creyeron en Dios, si no creyeron en Dios, que se pregunten si eran cristianos verdaderos o no. Porque esos van a quedar ahí hasta el día del juicio ante el trono blanco, en donde van a ser entregados por la muerte delante de Dios. Entonces, no sé si se dan cuenta de esto, pero aquí vemos que unos no podían salir de la muerte y fueron guardados en ese lugar hasta el día del juicio del gran trono blanco, del juicio final, y fueron echados al lago de fuego. Entonces, debemos notar aquí esto. Todo esto significa que había personas que habían partido de esta tierra o que han partido de esta tierra y que estaban unos en el mar, otros estaban en la muerte, otros estaban en el Hades. Y cuando habla de las puertas de la muerte, que habla en plural, tenemos que entender que eran varias puertas que pasar. Y cuando habla también de las puertas del Hades, tenemos que darnos cuenta que no es una puerta, sino que son varias puertas que habla sobre el Hades y sobre la muerte. En Mateo 16, vamos a ver cuando el Señor habla de la iglesia, menciona también en plural las puertas del Hades. Dice el versículo 18, el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, no sobre ti, sino sobre esta roca que era Cristo. Acaba de confesar Pedro quién era Cristo, entonces habla de él. Dice, sobre esta roca que soy yo. No crean que era el Papa ni nada, esos cuentos no se los crean. Un día vamos a hablar cómo Juan Pablo II, al que veneran, y ya lo hicieron santo y no sé qué tanto. Si hay alguien aquí católico que me perdone por lo que voy a decir, pero te estoy diciendo la verdad, no te estoy mintiendo. Fue un papa que apoyó a los pedrastras, terriblemente los defendió y los apoyó. Y este señor que está ahorita al final, después te platico todo lo que tiene él, porque son Illuminatis todos ellos y son masones. Digo, de entrada te lo digo, ¿no? Todos ellos. Y yo les pasé un ¿qué? Un enlace, un link, gracias por el idioma, que no me lo sé, el miércoles de el rollo Illuminati y del rollo masónico, y ahí están metidos los papas hasta el cansancio. Es más, un papa en la historia, no sé si fue León XII o no sé, uno de ellos, fue una mujer que se disfrazó de hombre y ejerció como papa. Otro era Tancred, era un asesino por ahí del siglo XII, o no me acuerdo qué siglo era, que dijo, ¿quieren indulgencias, que se les perdonen pecados y tener indulgencias? Ok, vayan, asesinen y ¡pam! Los mandaba. Entonces, aquí ponen un museo de la tortura del tiempo del oscurantismo en México, de cómo torturaba la Inquisición. La Inquisición torturaba a las personas que les llamaba herejes y las torturas que les hacía. O sea, todo eso es demoníaco, totalmente demoníaco. Entonces, en Mateo 16, 18, le dice el Señor, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre mí, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Y luego dice, habla en plural, y las puertas del Hades, dice aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en la Biblia se habla de las puertas de la muerte y se habla de las puertas del Hades. Se habla de la muerte que tiene sus puertas y sus cámaras, y se habla de las puertas del Hades también. Entonces, cuando se pasa de la muerte al Hades, se cruza una puerta, según lo que acabamos de ver. Si alguno sale del Hades, es solamente con el permiso de Dios, y a veces el Señor permitía que alguien regresara del lugar de los muertos. No fue el caso, por ejemplo, de Samuel, que llega ahí con Saúl, porque muchos dicen, no, que esto era brujería, esto era no sé qué. Dios permitió que este profeta regresara. Y entonces Dios permite que algunos, de repente, según lo que él
quiera, porque Dios es Dios, crucen este lugar de regreso, y es solo con el permiso de Dios. Él le dio chance a Samuel de regresar a conversar. Ahora tú no puedes orar y decir, porque de ahí nació el espiritismo y el espiritualismo, que es brujería y que no debes practicarlo, ¿no? Decir, Señor, dale chance a mi abuelita que venga para que platique conmigo, porque me contaba unos cuentos muy bonitos. Nunca lo hagas, porque es como querer invocar a los muertos. Eso no lo debes de hacer. Saúl lo hizo y fue echado fuera. Entonces nunca debemos invocar a los muertos, porque Satanás te engaña y te puede traer a alguien que se parezca a tu abuela y te hable. Conozco un hombre, yo le prediqué a su esposa fue salva, su esposa estaba, de la vida que le dio este hombre se enfermó del corazón. Hay hombres que son tan horribles, la verdad, espantosos, que le dan a la mujer una vida peor que de un perro y las enferman. Entonces este hombre era así, tenía otra mujer, hacía lo que se le da la gana, la menospreciaba. La mujer se convierte, yo le prediqué el evangelio a ella, se entrega a Dios y de estar desahuciada, de repente estaba bien. Dios la sanó. O sea, dice la escritura, el corazón alegre, ¿qué? Es un buen remedio, ¿no? Pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces, cuando tú estás moliendo a una persona todo el tiempo, ¿no? Cosas negativas y negativas, le estás secando los huesos. Pero el corazón alegre es el remedio de Dios. Entonces le prediqué el evangelio, se entregó al Señor, de un gozo tremendo. La señora vivió, estaba desahuciada y vivió 10 años más, porque a los 10 años se fue. ¿Tú la conociste, Chompi? Es tu pariente, ¿no? ¿No era tu tía? Ok. Ahí está Chompi para que vean que no lo estoy mintiendo. Entonces el esposo le dio una vida de perrita bailarina, pero Dios la sana. Y finalmente a los 10 años, ella 10 años se gozó en Dios, era súper entusiasta, se gozaba en el Señor y decía, hermano, es que mi esposa y mi hijo es una carga bien grande. Le dije, ya déjaselo al Señor, ya no te apures más por eso. Y totalmente soltó todo en manos de Dios. Finalmente la hermana se fue. Y cuando se fue, el marido empieza a llegar a la congregación con un remordimiento de conciencia que se quería morir. No podía dormir, se le fue el hambre, empezó a perder todo su negocio. Le fue de la cachetada hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso ya tiene, ¿cuánto fue que partió tu tía? ¿8 años? ¿10? ¿10 años tal vez? Bueno, hasta la fecha no la ven llegar. La hija se casa con un satanista habiendo conocido a Dios. El satanista le hacía la vida de cuadros, una cosa espantosa. Entonces, ¿cómo alguien que oyó de Dios puede hacer eso? La gente lo hace. La gente lo hace. Bueno, la historia de esto es lo siguiente. Esta persona me decía, yo hablo con mi esposa y me dice cosas y me dice no sé qué. Le dije, no puedes hablar con tu esposa, porque Dios, yo creo que Dios no le iba a conceder eso sin que, yo creo que Dios lo que le estaba concediendo era otra cosa, pero no oía a Dios, oía otras cosas él. Entonces decía que su esposa se le aparecía y que le hablaba y que estuvo con ella y que le dijo, mira, sí, no sé qué y no sé qué. Entonces podemos caer en una situación de engaño del diablo, de que un muerto puede venir acá cuando nosotros le invoquemos, y nunca debemos invocar a los muertos porque es abominación delante de Dios. Es lo que te quería aclarar nada más. Si ya se te fue alguien y lo trataste mal aquí en esta vida y ahora estás con la conciencia así, ve y con la sangre de Jesucristo límpiate la conciencia, pídele a Dios que te sane, pero no trates de traer a esa persona y como componerte, ¿no? Con él, porque ya lo que no hiciste aquí no lo vas a hacer ya después. Nunca. Ya no existe. ¿Me explico? ¿Sí o no? Bueno, eso dice la escritura, no lo digo yo.
No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, ni quien los invoque, ni hechicero, ni brujo, ni sortílego, ni agorero, ¿no? Entonces olvídate de tus espantosos horóscopos, olvídate de que te lean las cartas, el café, o de que te lean la mano, cosas así. Eso es abominación delante de Dios, jamás lo debemos tocar. Bueno, vemos aquí que en este sentido Saúl habló con él y Dios se lo permitió. Esto sí vino de parte de Dios. ¿Y saben qué le dijo Samuel a Saúl? Dice: te traigo una noticia, Saúl, mañana estarás conmigo por acá. ¿Para qué lo anda invocando? ¿Verdad? Está como aquel que se moría de ganas de saber si había parques de béisbol en el cielo, ¿no? Y con un amigo dice: bueno, si tú te vas primero, regresas y me dices, ¿no?, si hay parques de béisbol. Y que se va uno primero. Y sí, se regresó. Y le dijo: te tengo dos noticias, una buena y otra mala. Dame la buena. Dice: hay los parques de béisbol más hermosos que has visto, unos diamantes increíbles. Está increíble. Y la otra, ¿cuál es? Que mañana te toca pichar. Dice. Entonces, eso le pasó a Saúl, ¿no? Se le aparece a Samuel y dice: mañana picha, Saúl. Ahora, aquí vemos algo importante que yo espero que lo entiendas. Te lo voy a decir así y espero que lo entiendas. Le dice Samuel a Saúl: mañana estarás conmigo en este lugar. Pero si leemos con cuidado este pasaje en donde se escribió esto ahí en la historia de Saúl, te vas a dar cuenta del que el que habla aquí es el cronista, el que está narrando esto, inspirado por el Espíritu Santo. Y no es Saúl precisamente, no es la divina, es más bien el cronista que está inspirado que cuenta este hecho. Y entonces nos damos cuenta de que a veces Dios permite que una persona cruce de una dimensión a otra, pero como Él tiene las llaves, y como estamos leyendo aquí, y Él es el Señor, Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él puede permitir que una persona le diga: no es tu tiempo, pero quiero que veas esto, y te regresas, ¿no? Hace muchos años, por los años 80, yo oí el testimonio de un señor que se llamaba Howard Pittman, que se puso malísimo. Él era cristiano, pero dejó las cosas de Dios, se dedicó a sus negocios y ya saben, todo ese rollo. Y entonces un día le da un infarto, algo le pasó, lo llevan al hospital, la cosa es que se muere. Y él cuenta este viaje. Jorge, ¿tú te acuerdas de ese cassette? Yo lo difundí en aquellos entonces con la gente. ¿Tú sí te acuerdas de Howard Pittman? Porque me acuerdo que les di a todos, les dije: escuchen este testimonio. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué fue? Por el 84, 83, por ahí fue, en el 83. ¿Hace cuánto de eso? ¿Tú cuándo naciste? 81, fíjate, ahí te chupabas tu chupón cuando yo te repartiese. Entonces este hombre regresó de allá y era una advertencia al mundo muy fuerte, porque él cuenta cosas que es el único que yo he oído sensato que puede ser que sí haya regresado de ahí, en verdad, porque lo que cuenta te mueve el tapete y porque es muy bíblico y entiendes algunas cosas de la Escritura cuando él lo contaba. A lo mejor está por ahí su testimonio en internet, alguien lo ha de haber subido, Howard Pittman. Entonces, ahí lo buscan después. Bueno, Él puede permitir que una persona entre en la muerte y tenga una muerte clínica, llegue hasta un determinado portal y de ahí ya no pase y Dios le conceda regresar. Y a veces Dios puede permitir que alguien descienda al Hades, al cielo, al infierno, y le muestre ese mundo inferior, ese mundo allá abajo, en donde pueda ver lo que hay ahí y luego le permita regresar. Algunos han platicado también de eso. Pero nadie puede hacerlo porque quiere, y ninguno puede cambiar de un portal a otro ni entrar por las puertas que quiere, porque Jesucristo es el que tiene las llaves y Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. ¿Te das cuenta? El que tiene las llaves es el Señor, y Él sabe quién puede volver y quién no vuelve. Él sabe cuándo se va uno y cuándo se va otro. Entonces, esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Él sabe quiénes van a resucitar en la primera resurrección y quiénes se quedan después del milenio a resucitar en la segunda. O sea, quién controla todas las dimensiones, quién controla todo el paso de una puerta a la otra, de todas esas regiones celestes. Ahorita te voy a decir lo que dice la Escritura de esto, porque se habla en la Biblia de regiones celestes, es el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿pero por qué celeste si están abajo? Así le llama la Biblia. Fíjate, vamos a ver la expresión de Efesios 6. El que controla todo ese tráfico de ultratumba es el Señor Jesucristo. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escucha esto, contra potestades, contra los gobernadores, que es donde siempre ponemos el énfasis, ¿sí o no? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y aquí viene la palabra, en las regiones celestes. Esta palabrita regiones es clave para entender esto que te estoy hablando. Y habla en plural, es decir, son varias regiones celestes y en esas regiones se mueven espíritus, principados, potestades y huestes de maldad. Entonces son regiones espirituales, es decir, son varios universos paralelos. Una vez prediqué en el segundo One Thing que tuvimos aquí en México. Yo prediqué de cómo la Biblia habla y nos enseña que detrás de todo este mundo físico que vemos, la realidad es espiritual. O sea, la realidad de todas las cosas que pasan es una realidad espiritual. Vamos a hablar del matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué si un hombre y una mujer se aman y se casan, por qué se maltratan? Se empiezan a hablar feo, se ponen caras largas, se critican, se dicen cosas, se quieren desquitar uno del otro, en cuanto puede, que no se pudo desquitar, si pasa un mes o dos y el otro hace algo o la otra hace algo que no le parece, ahí es donde desfoga todo lo que trae cargado. Tú dices, ¿por qué se comportan así? ¿Qué los mueve? Las regiones celestiales, las huestes de maldad, los principados, eso. Entonces, todo eso espiritual que está en la psique, en la cabeza. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es lo que mueve las cosas. Por eso tú nunca debes dejar tus pensamientos sueltos, ¿no? Nada más a que tus pensamientos se vayan así porque sí. Tus pensamientos tienen que ser, tu mente tiene que ser la mente del Espíritu. ¿Te das cuenta? La mente del Espíritu. Porque si tú sueltas la mente para cualquier cosa o admites cualquier cosa en tu vida, Satanás, en esas regiones, tú no te das cuenta que hay mundos paralelos y esas regiones, o sea, los espíritus te penetran la mente y te ponen pensamientos y tú los agarras, entras en su rollo y entonces tú comienzas a obrar de acuerdo a esos pensamientos. Empiezas a robar, empiezas a fornicar, empiezas a fumar marihuana, a drogarte, a ser pandillero, empiezas a maltratar a las personas, en fin, o te vuelves homosexual, ¿no? Tú dirás, pero es que eso es normal. Permíteme decirte que no. Entonces, todo eso te puede pasar. Todo eso te puede pasar. Y Satanás pone fortalezas en la mente de las cuales no te puedes deshacer tan fácilmente después. Porque esos pensamientos te ganan, esos pensamientos te gobiernan, esos pensamientos te llevan a obrar de la manera como ellos quieren. Y tú dices, ya no lo quería hacer, pero lo volviste a hacer. Es que ya no quisiera, nunca lo voy a volver a hacer, esta vez fue la última y a la semana lo estás haciendo otra vez. Porque hay una fortaleza, hay un mundo paralelo que te está gobernando. Entonces todo lo que vemos en esta tierra tiene un mundo invisible que lo está influenciando para poder hacer cosas. Y ve cómo está el mundo. Ve cómo está el mundo. Ahora, Dios es espíritu. Y los que le adoran, le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que movernos en las cosas espirituales de Dios y llenarnos la vida de todo esto. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ¿no? El dar la vida por otros o el no ver por nosotros mismos sino por los demás. El estar pensando en cómo podemos bendecir a otras personas. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es lo que tenemos que agarrar. Y no aquel pensamiento de desquites y de broncas y de ahorita no me la cobro, pero me la cobro al ratito, que se da mucho en los matrimonios, ¿sí? Y no se dan cuenta que los hijos observan eso y crecen así. Ya les empiezan a meter a los hijos cosas. Y cuando un padre o una madre le es infiel al marido en algún área, lo que sea, los hijos lo ven. Los hijos están oyendo todo. Y entonces esas regiones celestes, esas regiones que son muchas, penetran en la vida de los hijos y los hijos crecen todos chuecos y torcidos. Ojalá me entiendan lo que les estoy diciendo. No creo que sea tan difícil de entender. Entonces, hay dimensiones
y hay pasos de la una a la otra de todas estas regiones celestes, porque se habla en la Biblia de regiones celestes, como dice aquí la Escritura en Efesios 6. Entonces son varias regiones. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 9:1, por favor. Vamos a leerlo todos en voz alta. Va a haber un momento, y llegamos a este momento, aquí ahorita estamos en el momento de esta Apocalipsis 9:1, en donde se habla de la caída del gran ángel y dice, ¿cómo dice todos? 1, 2, 3. Fíjate ahí, espérate. Y se le dio, déjame ponerte entre paréntesis, no la tenía, se le dio, síguele. El 2. Tres. Fíjate, esas criaturas, porque son criaturas, estaban en el abismo y en el abismo ellas no podían salir de ahí. Estaban encerradas, de hecho están ahí, ahí están. Abajo de la tierra hay muchos seres extraños y uno de ellos son estos y ahí están. Pero ahora en este versículo cayó esa gran estrella, lucero dice ahí, y se le dio la llave. No la tenía, se le dio. El que da permiso de que salgan espíritus para molestar es Dios, y yo pido al Señor que nos abra el corazón para entender esto que les voy a decir. El que da permiso para esto es Dios. ¿Qué va a hacer Dios y por qué Dios da este permiso? Algunos dirán, ¿pero qué no, Dios no es bueno? Por supuesto que Dios, no hay nadie más bueno sino solo Dios. De hecho, no existe nadie bueno sino solo Dios. Pero lo que tal vez tú no has entendido es que el juicio que viene y lo que va a pasar en la tierra es en contra de todo lo que se ha opuesto a Dios, y entonces Dios dé chance que estos salgan como un juicio. Estas criaturas van a salir y atormentar a la gente para que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Pero desgraciadamente la Biblia dice que delante de estos juicios ellos, en lugar de arrepentirse, blasfemaron más el nombre de Dios. Pero el que da permiso es Dios. Satanás no tenía las llaves, se le dieron las llaves y se le dio permiso. Dios le dijo, yo te autorizo. Así como lo autorizó con Job, lo autoriza aquí. Entonces Él da permiso de que salgan espíritus a molestar, y esto viene de parte de Dios. Pero también escucha esto, Dios es el que también los mantiene a distancia a ellos. Él dijo, contra mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces contra mi iglesia yo los mantengo a distancia, pero contra el juicio contra este mundo los voy a soltar. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos tibios, indecisos, mundanos, no sé las que vayan a pasar aquí, o no sé cómo la vayan a pasar. A los hijos de Dios, Dios no nos hizo para sufrir estos juicios. Sin embargo, tú y yo tenemos que pasar por juicios. Por eso yo les he invitado muchas veces a que vayan a la presencia de Dios, delante de Él, leyendo la Escritura, y abran su corazón delante de Dios y le digan, Señor, perdóname por esto y por esto y por esto. Ese es un juicio. Dice el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. Yo prefiero ser juzgado ahorita y perdonado ahorita y restablecido ahorita, que en aquel día seguir de necio en mi necedad y en aquel día encontrarme con algo ¿y qué voy a hacer en aquel día? Entonces que Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero Él la tiene. Tenemos que creer la palabra de Dios cuando dice, si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo.
al cual si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí entra la fe. Y podemos decir: Señor, me limpiaste de toda maldad, me libraste ya de mi pecado. No quiero volver a tener relación con aquello que me estaba hundiendo, porque yo no quiero estar entre aquellos que tú vas a torturar, porque Dios los va a torturar. Permitiendo, bueno, no Dios, sino el diablo, pero Dios lo permitió. ¿Te acuerdas las palabras que Dios dijo de Faraón? Que dijo: yo para eso te he levantado. Está tremendo eso. ¿Quién levantó a Faraón? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para mostrar su gloria. Entonces, Él da el permiso que salgan estos espíritus a molestar, según el capítulo 9, pero también Él los mantiene a distancia, porque Él tiene el poder sobre ellos. ¿Te acuerdas en los evangelios cuando el Señor llegaba a las sinagogas y había por allá en el rincón, no tú Israel, sino acá en la sinagoga, en el rincón había uno endemoniado? Y de repente sale corriendo, todos voltean a ver Israel, no es Israel, sale corriendo el endemoniado para acá, y está el Señor en otro lugar y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? No estaba hablando el endemoniado, había un demonio que había entrado en él, estaba endemoniado, estaba poseído, y dice: ¿vienes a torturarnos antes de tiempo? Él sabe, ellos saben que están condenados. Los demonios y Satanás, que es el príncipe de los demonios, saben que están condenados y que van a ir al lago de fuego, es decir, al infierno, por toda la eternidad, y nunca van a salir de ahí eternamente. Entonces ellos saben, y Satanás sabe que su tiempo está cerca y las cosas se están dando. Porque aunque Satanás sabe que su tiempo está cerca, el tiempo está en manos de Dios, no de Satanás. Aleluya. Entonces Dios tiene determinado un día para el juicio final. Dios tiene determinado un día para el arrebatamiento de la iglesia. Dios tiene determinado un día para cuando llegue la gran persecución. Dios ya escribió los tiempos de todas las cosas. Este es el kairos de Dios, este es el tiempo de Dios. Este es como Dios ya acomodó todo. En el tiempo menos imaginado, Jesucristo vino y nació. En un tiempo difícil. Una vez te platiqué, te di un panorama histórico de todo el rollo cuando Jesucristo nació y cómo estaba en su apogeo el gobierno romano, cómo fue la transición de ese gobierno, de todo el rollo de griego al romano, y cómo empezaron a llegar los señores estos, los césares, al poder, y en el tiempo más extraño, donde Israel estaba subyugado y acabado, de repente es el momento en que Dios determinó que naciera el Mesías en Belén, para que se cumpliera la escritura de los profetas que habían hablado de él. Entonces Dios tiene sus tiempos y tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Yo te lo vuelvo a repetir: si me quieres hacer caso está bien, si no, no a mí sino a la escritura. La iglesia está viviendo, a la luz de Apocalipsis 2 y 3, el tiempo de arrepentimiento. La iglesia se tiene que arrepentir. De que cree que es victoriosa y que tiene muchas cosas, pero es ciega y no tiene nada y está desnuda. De que dejó su primer amor. De que soporta ciertas cosas que no debe soportar o que no debe retener, y que permite otras. Es un tiempo de arrepentimiento. Va a ser interesante el día en que lleguen todos estos momentos y te acuerdes de esto que estamos hablando, porque no estamos lejos. En verdad no estamos lejos. No te puedo decir mañana a las 8 de la noche, no. No sé si sean 5, 10 años, 11, 13 o 4, no sé. Pero los tiempos están muy avanzados, muy avanzados. Anoche que yo estaba viendo sobre las fiestas de las fiestas judías y todo lo que implica proféticamente todo eso, yo te digo que tuve pesadillas. Estaba bien preocupado porque cómo íbamos a escapar de las cosas que venían. Obviamente fue por todo lo que leí, pero estaba inquieto por eso, porque ya el mundo está arrinconado.
Que todas las cosas están cumpliendo como debe de ser. Entonces dicen, no, que Israel ya llegó y se hizo nación en 1948 y se consolidó como nación en el 67. Y sí es cierto, esas son unas señales, pero ahorita hay otras ya más claras. Ya va más avanzada la profecía cumpliéndose. Ya Daniel 7, 8 y 9 se está cumpliendo, Daniel 11. Lo estamos viendo con los pactos que está viendo, con la intención de un mundo que quiere hacer un gobierno mundial, un nuevo orden. Tú viste lo que pasó con todos estos primeros ministros de Suiza, de Europa, con el video link que te mostré el miércoles. Si te acuerdas, los que vinieron el miércoles, ¿no? ¿Cuántos vinieron el miércoles? Miren, nada más bien poquitos, ¿había más? Quiere decir que hay como 2 congregaciones aquí, ¿está bien? Bueno, ahí viste cómo se hizo una misa satánica en donde sale el demonio ahí bailando y fíjate, el presidente de Italia, el presidente de Suiza, Angela Merkel, todos los picudos están ahí viendo todo ese rollo porque son de ese clan, son de esos. Todos ellos son de esos, son Illuminati, es gente que tiene el poder. Entonces todos los tiempos se están cumpliendo. Entonces ahora se están haciendo alianzas con China, con Rusia, con Irak. Se están haciendo alianzas con países en Latinoamérica. Y la ONU está jugando un papel muy importante. Pero bueno, ya es otro asunto. Aquí vemos que Dios les dio permiso. Y entonces vemos que no solamente es Dios como Dios, sino también es Cristo quien es Dios. Y Él dijo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque, mis hermanos, Él realizó una obra de ultratumba, una obra que va más allá, donde tú y yo no podemos entrar hasta el día en que nos toque entrar, después de la muerte. Y Él fue, y dice la Biblia, predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 18 y 20, si lo pueden poner ahí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, fíjate, Cristo vivificado en espíritu, en el cual también, dice el versículo 19, eso fue un recorrido en espíritu vivificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate, Cristo con un espíritu vivificado fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, dice la Biblia, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto quiere decir que todos aquellos que se ahogaron en el diluvio, todos aquellos que murieron con los juicios de Dios, porque por esas épocas hubo un terremoto como el que viene, un terremoto muy muy fuerte, donde los polos de la tierra fueron movidos. Pero la cuestión de aquel entonces no fue tan fuerte, fue fuertísimo, un terremoto donde todo el mundo se movió, pero no va a ser tan fuerte como ahora, porque el planeta que viene, que ya lo han visto los científicos y que viene muy rápido, va a pasar muy cerca de la Tierra, mucho más que en aquel tiempo de Noé. Y los polos de la tierra se van a mover. Entonces viene un terremoto que va a hacer que muchos volcanes hagan erupción. Viene algo terrible. Si no dormí, yo quiero que no duermas tú tampoco. Que te pongas a orar y a decir, Señor, ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo. Yo estuve orando por ustedes y por la iglesia. Yo decía, Señor, ayúdanos a ser entendidos en que todo esto está pasando. Todo esto va a pasar, está cerca todo el asunto, ¿no? Está muy cerca. Ahora mira, dice que les predicó a los espíritus que en otro tiempo, en los tiempos de Noé, desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjate, el Señor, después de que se murió, Él fue en espíritu vivificado a esa región. O sea, Él se metió al Tártaros. Tártaros en griego es la región donde están las prisiones y donde están encadenados y están presos un montón de espíritus. Ahí están esos espíritus malignos, aquellos hijos de Dios que vieron las hijas de los hombres y tomaron mujeres entre ellas y engendraron gigantes y fueron por eso encarcelados. Entonces, en esos lugares, el Señor fue allá y les predicó y les dijo, yo soy esta persona. Yo soy del que habló, del que les habló el Señor en el huerto del Edén, cuando dijo, y la simiente de la mujer
pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente, y el Señor les dijo: yo soy tal persona. Les fue a hablar del evangelio, porque Cristo es el evangelio. Ellos están ahí encarcelados esperando el juicio final, dice Judas. Y el Tártaros, mis hermanos, es una prisión. No es la prisión de juicio, sino es la prisión para el juicio. Están ahí porque van a ser llevados al juicio. Dice en la epístola de Judas, versículo 6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los espíritus que están ahí esperando el juicio. Algunos no están allá, algunos se les permite recorrer, algunos van a salir cuando aquella estrella caiga y se le dé la llave del pozo del abismo. Algunos de esas cosas espantosas van a salir porque se les dio permiso, y Dios las va a utilizar para hacer un juicio sobre esta tierra. Y otros están allí esperando porque son tan terribles y lo que han hecho es tan grave que están presos y no salen de ahí hasta el día del juicio. O sea, están en ese lugar preparados para aquel día. Hablemos del Hades un poquito, unos 50 minutos más y ya. Vamos a volver a 1 Pedro, pero ahora en el capítulo 4. Vemos que no solamente a estos ángeles caídos, a estos espíritus corruptos y corruptores, porque eran espíritus, fíjense, los corruptos corrompen. Yo me acuerdo en la secundaria, había un joven corrompido en la secundaria que llevaba fotos pornográficas y revistas pornográficas escondidas, y era el que llamaba a todos, ¿no? Fulano. Entonces los que fueron corrompidos, ¿no? Los que ya les entró la corrupción del corrompido, iban ahí, ¿no? A ver la cosa esa. Entonces siempre hay alguien que corrompe. Siempre hay alguien que te quiere inducir a algo, que te quiere iniciar en algo, que te quiere meter en su rollo, en su ambiente. Y si él está corrompido, también corrompe. Entonces, estos ángeles caídos no solamente eran corruptos, sino eran corruptores. Bueno, aquí en 1 Pedro 4, a estos espíritus corruptos y corruptores se les predicó, y también a los muertos, o sea, no solamente a los ángeles corruptos y corruptores se les predicó, dice aquí la escritura, sino también a los muertos, o sea, a los seres humanos que antes de la venida del Mesías habían muerto con la esperanza del Mesías y estaban en el Seol. Ahí estaban esperando al Señor. Ellos estaban en el seno de Abraham, y el Señor fue y les dijo: aquí está la esperanza por la que ustedes murieron, aquí está la esperanza que ustedes esperaron, soy yo. Entonces el Señor fue y se les presenta ahí y les comparte el evangelio. Y vemos que en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, todos los muertos iban al lugar de los muertos, que la Biblia llama el Seol, el lugar de los muertos. Jacob dice: voy a descender al Seol a encontrarme con mi hijo José. Lo mismo decía David: yo voy a encontrarme con mi hijo, cuando el hijo de Jezabel que murió, cuando él cometió un pecado terrible ahí, que sufrió el juicio de Dios ahí. Bueno, solamente que en el Seol había una distinción, una cima separaba de donde estaba el lugar del rico Epulión, así le llaman, el rico Epulión. Si tú buscas la palabra Epulión, es muy interesante ahí en el diccionario. De este rico Epulión, que llamó a ese lugar, a ese lugar de llamas, él lo llamó el lugar de tormento. El testimonio de este rico Epulión es el testimonio que tenemos en la escritura, donde dice: estoy en este lugar de tormento y tengo unos hermanos que no quiero que vengan para acá porque vienen directo para acá, no quiero que vengan, dame chance de ir, o que Lázaro vaya y les diga, ¿no? Les dijo y le dice Abraham: es imposible, tienen la ley y los profetas. Esto quiere decir que si tú no oyes la palabra de Dios, no tienes otro medio de escaparte del juicio y de escaparte del infierno. No hay otro medio. Está la palabra. Si no escuchas, si no ves, si no entiendes, si no tratas de rendir tu vida a Dios y comprender la escritura, el evangelio y lo que está escrito ahí en la Biblia, y lo entiendes para escapar de la ira venidera, no tienes escapatoria. El hombre no tiene escapatoria. ¿Para dónde se va? ¿Cómo se escapa de esto? ¿Ya encontraron la palabra
¿Epulón? ¿Qué dice? ¿La leíste? Está interesante, ¿eh? Ajá. Exacto. Ok, entonces, este señor le llamó lugar de tormento, y la otra porción donde estaba el seno de Abraham era el lugar en donde había descanso y había consuelo de aquellos que morían en la esperanza de Cristo. Pero de todas maneras ellos estaban esperando al Mesías que los libertaría, porque ellos no podían pasar al cielo sin la muerte del Mesías. Tú dices, ahora ya no está en el seno de Abraham. Yo antes pensé que estaban en el seno de Abraham, pero déjame decirte, no están ya en el seno de Abraham, están en el paraíso, en otro lugar, en el tercer cielo. Todo el que se muere ahorita va a descansar allá, porque Él llevó cautiva la cautividad. Dice Efesios 4, y llevó cautiva la cautividad. Entonces, alguien que se muere se va al paraíso, y Jesucristo se lo dijo al ladrón que estaba a un lado. Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Ese ladrón fue salvo a la última hora. Esto quiere decir que muchos que están agonizando a la última hora pueden ser salvos también. Pero mira, entonces ellos no podían pasar al cielo sin la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque el velo no había sido rasgado. El sol quedaba y queda todavía debajo de la tierra. Por eso la Biblia dice de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el libro de los Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿De quiénes? De los que están en el cielo, en la tierra, y también de los que están debajo de la tierra. Entonces, debajo de la tierra todavía hay personas, y un día van a confesar que Cristo el Señor es el Señor. Dice 1 Pedro 4:6, porque ¿por qué? Por lo que dice el versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero como va a juzgar a los muertos, y muchos muertos murieron esperando al Mesías sin que llegara, el Señor tenía que presentarse a ellos y se identificó como su Salvador también de ellos. Gracias a Dios por todo eso. ¿Quiénes son ellos? Bueno, algunos están en la genealogía de Mateo capítulo 1 y en otros en la de Lucas capítulo 3. Y hubo otros más que no aparecen ahí. Así es que el Señor se identifica con ellos como su Salvador. De todas maneras, tenía que llevar cautiva la cautividad, como dice el Salmo, y cuando Él resucitara, tenía que abrir el paraíso, el tercer cielo. ¿Por qué? Porque esto también ha sido predicado. Dice, porque para esto ha sido también predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo a los muertos cuando descendió al Hades, es el mismo que predicó a los vivos. Es su vida misma. Él es el evangelio. Le voy a parar ahí porque ya es la 1:05. Pero seguiremos hablando de esto en la siguiente. Ahora, con todo este asunto, habiendo oído todo esto, yo quiero preguntarte, ¿qué se te antojaría orar? ¿Qué el Espíritu te dice que tienes que orar después de oír todo lo que oíste? O sea, no te dice nada, te quedas mudo. A ver, ¿dónde salió? Ok. Que Dios perdona a la iglesia. ¿Qué más? Ajá. Ahora, déjeme preguntarles algo. ¿Estamos en Cristo o no? Entonces Cristo es tu primer amor. Pero tal vez hay otras cosas por las que tenemos que orar. Tal vez a lo mejor no tanto eso por nosotros, porque yo creo que aquí muchos, no sé si todos, estamos en Cristo. Yo considero que la iglesia está en Cristo, pero habrá quién sabe qué onda, ¿no? Yo de algunos intuyo, pero no sé. Dios es el que sabe. Pero tal vez tengamos que interceder por las iglesias también y decir, Señor, hay muchos que no han oído esto, hay muchos que no conocen esto que estás oyendo ahorita. De esto no se predica.
casi siempre los que más atinados predican de que te arrepientas y vuelvas a Dios. Está bien, es la prédica esa, ¿no? Pero esto mucha gente no lo sabe, todo lo que viene, todo lo que va a acontecer. Muchos ni siquiera han leído el Apocalipsis porque les da miedo. Entonces tal vez tengamos que interceder por esta iglesia y por todas las demás iglesias también, por los líderes, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿quién quiere pasar? Hacer una corta oración. ¿Necesitas orar tanto? Solamente una corta oración y todos apoyamos la oración. Pásate. Ok, Andrés. ¿Alguien más?